En este video vamos a ver cómo pasar parámetros a través de la URL, cómo recuperarlos aquí en nuestras funciones. Aquí, como todavía no estamos viendo o hemos visto conexiones a base de datos ni consultas, entonces voy a simular. Normalmente lo que yo haría es una consulta a la base de datos, donde en esta página de actualizaciones quiero consultar todos los registros que tenga sobre versiones. Y entonces aquí lo estoy simulando simplemente generando un arreglo y este arreglo lo voy a pasar a la vista como vimos en el video anterior a través de Compact y pasando versiones, porque así se llama mi variable, mi arreglo. ¿Okay? Entonces lo paso a la vista. Aquí en la vista para mostrarlo, normalmente en PHP normal tendría que abrir PHP y abrir un for each y luego cerrar PHP. Sin embargo, como estamos en Blade, yo puedo utilizar la directiva for each, y aquí puedo pasar versiones, le voy a poner nada más version. Y entonces le tengo que especificar el end for each. Entonces aquí a través de Blade estamos pudiendo invocar a for each de PHP, pero con el arroba antes, y no necesitamos abrir las llaves ni cerrar llaves, pero por lo tanto ocupamos darle la directiva de Blade del end for each. Y dentro de este for each vamos a hacer bueno, creo que más bien vamos a hacer un UL aquí y el for each lo movemos de esta forma. Y ahora sí, dentro de este for each vamos a poner un list item y como vimos la vez anterior, tenemos la sintaxis de doble llave y voy a poder poner el contenido de mi variable temporal que está recorriendo a mi arreglo de versiones. Entonces vamos a probar. Aquí ya estaba en actualizaciones, recargo página y efectivamente aquí tengo mi lista de datos que vienen desde aquí. Muy bien. Hasta aquí no hay nada relativamente nuevo más que el poder empezar a utilizar con Blade estas directivas de @forEach. Ok, ahora normalmente yo voy a querer en algunos casos poder seleccionar solamente un registro de mi tabla, ¿no? En este caso es de un arreglo. Entonces, una forma de hacerlo es a través de parámetros dentro de la URL. Es decir, de aquí pasar un ID o una cadena o generalmente pues esas son las opciones donde yo le diga 3 y que entonces me traiga el registro número 3, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, yo puedo desde mi ruta especificarle que aquí voy a recibir un parámetro. Para hacer eso, yo lo voy a hacer con las llaves simples y le voy a dar un nombre a ese parámetro para que se maneje como una variable ya aquí dentro de la función. Entonces le voy a llamar versión ID. Entonces, suponiendo que lo que quiero hacer es ejecutar algo similar a esto ya en un sistema de base de datos real, quiero seleccionar todo de la tabla versiones donde el ID sea igual a versión ID. Y entonces de esta forma le estoy especificando aquí al framework que espere una ruta donde se va a llamar actualizaciones y que va a esperar algo, aquí no sabe qué es, y a ese algo le va a llamar versión ID. Ese algo que reciba lo tengo que pasar como un parámetro dentro de mi función. Entonces también aquí utilizo versión ID. Entra la función y entonces ya está disponible dentro del cuerpo de la función. Eso significa que ya puedo hacer algo similar a esto.
donde para que no nos falle, valido que la versión ID esté asignada y de ser así, voy a buscar dentro del arreglo versiones el ID en particular, dado que es un arreglo que va a 0, 1, 2, 3, entonces puedo buscar el ID de la versión y esto va a ser mi versión. Entonces voy a devolver aquí versión, perdón, versión. Entonces estoy pasando el arreglo, digo, lo puedo seguir pasando, no lo voy a necesitar ahorita o tal vez sí. Y aquí ya solo estoy pasando la versión que yo seleccione, que sería que el equivalente a seleccionar un solo registro. Voy a guardar en cuanto a la parte de aquí de mi ruta. Voy a actualización y entonces voy a utilizar otra directiva de Blade, que es un if, y le voy a decir si no está vacío la columna, perdón, la variable versión, entonces haz algo, ¿no? Y aquí voy a terminar un arroba en div y vamos poniendo un paragraph y simplemente poner aquí versión. Perdón, con mis llaves. Listo. Entonces, desde acá voy a consultar con versión ID, obtengo mi versión y la paso a la vista. En la vista, si no está vacía esta variable, entonces la quiero mostrar aquí en un párrafo por separado. De tal forma de que entonces yo puedo pasar, por ejemplo, 2 y es mi versión 3 porque acuérdense que este es un arreglo, entonces este es el elemento 0 y este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Y efectivamente aquí puedo ver que tengo el dato que estoy pasando de la versión. Siguiendo el caminito, paso un parámetro dentro de la URL. En mi archivo web lo defino y lo espero. Lo paso a la función, hago las operaciones que necesite, paso los resultados a la vista y en la vista lo muestro. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa si yo elimino este parámetro. Y me dice que no se encontró porque el sistema forzosamente está esperando aquí algo. Así que si yo quiero que este parámetro sea opcional, simplemente voy a agregar un signo de interrogación. Y entonces, dado que puede que no reciba aquí este dato, entonces tengo que asignarle dentro de la función un valor default, que en este caso lo voy a dejar simplemente como nulo. De tal forma de que se asigna nulo. Aquí versión ID debería ser nulo, por lo tanto no asignar esto. Pero en este caso entonces tengo que agregar un else para versión. Para contemplar el caso de que no se asigne, dado que lo estoy ocupando aquí como parámetro dentro de compact, ¿no? Entonces vamos a probar, funciona y si le pongo un ID, entonces también lo filtra y lo está obteniendo. Entonces esto es para pasar parámetros dentro de la URL. Esta forma la vamos a utilizar para cuando estemos haciendo consultas a la base de datos y donde yo necesite buscar, generalmente puede ser por un ID, a veces se puede utilizar por un slug que nosotros configuremos en una columna
Y de esta forma podemos pues pasar los parámetros, meterlos a la función, utilizarlos dentro de nuestras queries y pues ya obtener la información. Adicionalmente, yo puedo pasarle más parámetros dentro de una misma URL. Por ejemplo, le podemos poner importancia, asumiendo que tenga algo así como actualizaciones urgentes, prioritarias, normales, gráficas, ¿no? Qué sé yo. Y lo podría utilizar esto también aquí dentro de mi consulta. Solo pues tener cuidado de que si estoy pasando dos parámetros de esta forma y yo solamente paso uno, va a asumir que es de este primero. Con esto terminamos el tema de pasar parámetros como parte de la URL. Te lo vamos a dejar así y en el siguiente veríamos cómo esta lógica la podemos ir pasando a un controlador.